Hola, mi nombre es Patricia Marín Montoro, alumna del tercer cuatrimestre de la Maestría en Educación. Dentro de la materia Educación y Sociedad, impartida por la doctora Samantha Hernández Martínez, los temas que veremos a continuación son correspondientes a una parte de la unidad número 6, Sociología de la Educación. Dentro de ella, los temas que vamos a trabajar son 6.1. Naturaleza sociológica del fenómeno educativo. 6.2. Presupuestos históricos de la sociología de la educación. 6.3. Pedagogía y sociología enciclopédicas. Introducción. Es importante recordar el concepto de sociología, la cual es una disciplina que consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos y de otros tipos dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué vendría siendo la sociología de la educación? Pues bien, la sociología de la educación consiste en la vinculación de los procesos académicos con el entorno, cuya finalidad es mejorarlos y comprenderlos desde una dimensión social. Naturaleza sociológica del fenómeno educativo. Observaciones científicas hechas sobre individuos o grupos de individuos pertenecientes a una sociedad animal demuestran que su comportamiento está determinado por los instintos, aptitudes o impulsos que los llevan a actuar de esa forma. El comportamiento de los hombres obedece a pocos instintos y se basa más en la cultura y en la transmisión de los atributos que distinguen al hombre. Esto se realiza por una vía social, por lo cual la religión, la lengua, la moral, las ciencias y todo lo que integra la cultura es producto del ser social. Las ideas, sentimientos, hábitos y creencias son adquisiciones culturales que se adquieren por la educación, es decir, por la vía social. Presupuestos históricos de la sociología de la educación. El fenómeno de la educación consiste en un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura en general de una generación a otra, es decir, de las generaciones adultas a las jóvenes. En cada sociedad se presentan 3 generaciones. Número 1. Generación que declina, o también conocida como de los abuelos. 2. La generación reinante, que es la de los padres. Y número 3. La generación ascendente, o bien de los hijos. La figura sociológica de las generaciones nos permiten afirmar que la educación es un proceso que se realiza entre 2 generaciones. Es la acción que se ejerce entre una generación formada sobre otra en formación
Esto es con el fin de adaptarlas a su medio físico y social. Diu aporta que una sociedad humana está siempre empezando de nuevo, siempre en un proceso de renovación, y solo por esta causa este proceso perdura. Cuando Durkheim habla de transmisión y Diu de reconstrucción, se trata de dos aspectos del mismo fenómeno de la educación, que se realiza entre dos generaciones, como ya lo mencioné anteriormente, de la generación adulta a los jóvenes, en donde la generación de los adultos ejerce una acción para transmitir las formas de la experiencia social, mientras que la otra, la de reconstrucción, de los jóvenes que reaccionan mediante su pasividad al recibirla, modificarla y reconstruirla. Si la organización social, económica, política y religiosa de una sociedad se transforma y con ella su cultura, la educación, que es la transmisión de esa cultura y que se realiza por medio de determinado cuadro de instituciones, tiene necesariamente que variar sus ideas en su estructura y en sus procesos, con los diferentes grados de evolución social y los diversos tipos de civilizaciones. Por último, el tema de pedagogía y sociología enciclopédicas. La sociología de la educación se caracteriza por ser amplia y profunda, centrándose en estudiar y analizar diversos elementos como son las adaptaciones de los individuos, el desarrollo humano, las influencias sociales sobre la educación, las implicaciones familiares en la educación, los planes académicos. Estos deben de ser ajustados a las necesidades reales de los alumnos. De igual manera, la identificación de áreas de mejora. Donde la sociología constituye el fundamento de la pedagogía. La sociología como ciencia normativa para la pedagogía, puesto que la sociología condiciona a la pedagogía, por lo que los fines educativos están en la sociedad. En conclusión, el ser humano aprende en sociedad. La transmisión de conocimientos se da de generaciones adultas a generaciones jóvenes. La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en el proceso educativo para comprender y orientar los fenómenos educativos deben de emplearla. Por tal motivo, se puede decir que la sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social y así dar una mejor formación. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.